Buenos días con todos. Yo soy Alicia Díaz, soy médico genetista. Yo soy médico egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Hice mi residencia y especialidad de genética en la Universidad de Emory en Estados Unidos. Soy directora médica de genética molecular, a través del cual hacemos los estudios genéticos prenatales y postnatales. En esta ocasión vamos a conversar sobre exámenes genéticos en el área prenatal. Primero, me gusta siempre contarles qué hacemos en genética. Genética es una especialidad médica en la cual vemos pacientes, atendemos pacientes, abarcamos transversalmente a todas las especialidades buscando un diagnóstico genético, causa de los síntomas y signos que tenga nuestro paciente, si es que pensamos tiene un origen en la alteración del ADN. Entonces, en la consulta médica de genética, a través de la historia clínica, la historia familiar, examen físico, queremos llegar a un diagnóstico para brindar el pronóstico, complicaciones, mejorar el manejo en lo posible y conocer el riesgo de recurrencia. Somos muy pocos genetistas en Perú, contados llegaremos a 30 y no más, la gran mayoría estamos ubicados en Lima. Existen pocos servicios de genética en MINSA y en Salud. Es realmente una especialidad y una ayuda al diagnóstico que, si bien tiene varios años de historia en el país, aún su uso como herramienta diagnóstica es todavía escaso. A nivel privado sí, lo usamos quizás un poquito más, pero de todas maneras es una especialidad y exámenes que debemos todavía conocer más y explotar más para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, entremos a los estudios genéticos prenatales. Vamos a conversar sobre el ADN libre fetal, sobre cariotipo, microarrays, paneles y secuenciación exómica, que es lo más que existe en genética en estos momentos. Entonces, empecemos con el tamizaje o ADN libre fetal. El ADN libre fetal, también llamado NIPT, de sus siglas en inglés, el prenatal no invasivo o non-invasive prenatal test. Empecemos con esto. Ese ADN libre fetal basa su existencia en el concepto de que mamá y bebé ya intercambian material genético. Fragmentos de ADN libre del bebé se transmiten y pasan a través de la placenta a la circulación materna. Este vaso representa la circulación materna y las cadenas de ADN en blanco representan el ADN libre fetal y las cadenas de ADN en azul representan el ADN libre propio de la mamá. Entonces, lo que busca este estudio es recoger todo este ADN libre del bebé para analizarlo y ver cuántos cromosomas hay. Básicamente, el objetivo del ADN libre fetal es reconocer el riesgo que tiene el bebé para las anomalías de cromosomas más frecuentes. Según ACOG, este examen está disponible para toda embarazada que comprenda las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Ventaja es que se hace a partir de sangre periférica materna, es decir, de una muestra de sangre común y corriente como la que se toma para un hemograma. Se obtienen 10 o 20 mililitros de sangre y eso es lo que se va a analizar en laboratorio. Se realiza a partir de la semana 10 de gestación. ¿Por qué? Porque de la semana 10 en adelante es cuando se obtiene la concentración de ADN fetal que necesitamos para poder hacer el estudio. Antes se puede hacer, pero si no se alcanza el ADN, la concentración de ADN necesaria, entonces tendremos que repetir una muestra la semana siguiente para poder tener la concentración necesaria. Entonces, la idea de tomar como punto de corte semana 10 es poder tener la concentración necesaria para hacer el examen, concentración necesaria de ADN. Los resultados rondan en 15 días aproximadamente en nuestro medio, porque la gran mayoría de muestras se mandan al extranjero para tener resultados, y ese es el tiempo más o menos que necesitamos para obtener el resultado que se necesita. La certeza de este estudio es 99%. Ya muchos laboratorios hablan de 99.9%, 99.999%. En general, dejémoslo como el 99%. Es un examen muy certero, con mucha de sensibilidad y especificidad cercana al 99%. Pero recordemos que aún es de tamizaje, de ahí que no llegamos al 100%. ¿Qué analiza?
analiza las anomalías de cromosomas más frecuentes, como la trisomía 21, que es síndrome Down, trisomía 18 y trisomía 13, que corresponden a trisomías muy malas para la salud, son prácticamente incompatibles con la vida, y a la vez examina los cromosomas X y Y. De tal forma podemos ver anomalías de cromosomas sexuales como Turner, Klinefelter, y obviamente podemos deducir cuál es el sexo del bebé. Si el cromosoma Y está presente, el bebé tiene sexo masculino. Si el cromosoma Y está ausente, el bebé tiene sexo femenino. Y muchos de los nuevos ADN libres fetales incluyen también el análisis de microdeleciones y microduplicaciones. ¿Qué es eso? Pedacitos de cromosomas que faltan y sobran y que son muy chiquititos, que no se llegan a ver tranquilamente en el microscopio, pero que el ADN libre fetal, a través de su técnica NGS, sí lo puede detectar. Y se conoce el sexo del bebé. ¿Cuáles son las desventajas? Desventajas es que este estudio está validado para los cromosomas que hemos mencionado, 21, 18, 13, X y Y algunas microdeleciones y microduplicaciones que el examen que se escoja va a listar. Es decir, hay anomalías de cromosomas que no va a detectar. Asimismo, recalco que este es un examen de tamizaje, no es diagnóstico. Si sale anormal, lo que se sugiere es confirmar con un cariotipo de líquido amniótico o microarray de cromosomas en líquido amniótico. ¿Y por qué se opta por líquido amniótico y no por biopsia de vellosidades? La razón es que cuando estudiamos líquido amniótico luego de un ADN libre fetal de alto riesgo, lo que tratamos de evitar es mosaicismo placentario, es decir, que hayan células propias de la mamá que puedan colarse en el estudio, como en raras ocasiones ocurre con biopsia de vellosidades. Otra desventaja, este estudio, el ADN libre fetal, no va a detectar defectos del tubo neural, no detecta autismo, no detecta problemas o condiciones que afecten un solo gen. Básicamente va a buscar los cromosomas listados en el ADN que escojamos. Entonces, esto es parte de lo que conversamos con las pacientes en la sesión de consentimiento informado, en la consulta médica, en genética, y lo que en la práctica se hace en consulta, avisarle a las pacientes cuáles son las desventajas y las ventajas de este estudio. Muchas pacientes piensan que al hacer un estudio genético, entre comillas, va a descartar absolutamente toda condición genética, y no es así. Cada estudio tiene un objetivo, y en este caso el ADN libre fetal tiene como objetivo conocer el riesgo del bebé para las anomalías de cromosomas que ese ADN libre estudia. Cuando menciono que ese ADN libre estudia es porque, como ya saben, existen varias marcas, varias patentes de ADN libre fetal. ADN libre fetal es como el nombre genérico, y las patentes las tienen diferentes laboratorios. Existen Panorama, Verify, Harmony, Nifty, y existen muchos otros que ofrecen sus propios productos. En sí, en general, lo que uno debe tomar en cuenta en el ADN libre fetal es que de cajón tienen que estudiarse los cromosomas 21, 18, 13, X y Y. Microdeleciones, microduplicaciones son accesorios que la tecnología puede investigar, pero en la vida real es rarísimo encontrar alguna de estas microdeleciones o microduplicaciones, porque en general estamos hablando de enfermedades muy, muy raras. A tomar en cuenta también es la fracción fetal que se obtiene en el estudio. 8.52%, como en este ejemplo, es una buena cantidad. Usualmente usamos punto de corte entre 3 y 4. Por encima de 3 y 4 porcentaje de fracción fetal es lo ideal para poder decir este estudio es válido. Este es el ADN libre fetal. Es una buena herramienta, pero recordemos que es de tamizaje. Tamizaje no es diagnóstico, pero al ser 99% cercano a 100, es una herramienta muy útil para poder diferenciar qué embarazos tienen alto riesgo de síndrome Down y qué gestantes deberían pasar a mayor estudio con exámenes invasivos. Entonces, pasemos a los exámenes diagnósticos, que son invasivos de todas maneras. Hablamos de cariotipo, microarray, panel de secuenciación exómica o exoma. Entonces, ¿cuándo los pedimos? ¿Cuándo tenemos el criterio para decir debemos pasar a un estudio invasivo? Uno, cuando hay alto riesgo para aneuploidía. Recordemos que aneuploidía es tener un cromosoma de más o un cromosoma de menos, según el ADN libre fetal. Cuando tenemos una ecografía que muestra marcadores de alto riesgo para aneuploidía, como translucencia nucal ancha y o hueso nasal ausente, y tamizaje bioquímico anormal.
El tamizaje bioquímico aún se usa, tiene una certeza de entre 70 y 80% para discriminar entre embarazos de alto o bajo riesgo de síndrome de Down y otras aneuploidías. Hoy en día el tamizaje bioquímico está siendo reemplazado por ADN libre fetal, pero la gran diferencia entre ambos exámenes es que uno, como el tamizaje bioquímico, requiere bastante cálculo entre las medidas que se toman y edad materna, además de ser más económico, y el ADN libre fetal pues examina directamente el ADN del bebé, de ahí que tenga mayor certeza, mayor especificidad y sensibilidad. ¿Cuándo podemos pedir adicionalmente o cuándo pensar en hacer estudios invasivos para los exámenes que mencionamos anteriormente? Cuando encontramos una malformación estructural mayor, cuando encontramos RCIU, recordemos que 20% puede tener una causa genética. Cuando hay un hijo previo con enfermedad genética conocida, y esto seguramente lo han visto mucho en las consultas, pero aquí yo tengo que hacer hincapié como genetista. Cuando hay un hijo previo con enfermedad genética conocida, digamos autismo, talla baja, epilepsia, muchas de estas condiciones es cierto, no tienen hay condiciones que pueden tener un origen genético y otras en las que se sospecha. Cuando la sospecha existe de enfermedad genética, el primero en ser examinado y evaluado es el hijo afectado. Muchas parejas vienen a consulta buscando exámenes para ellos, para la pareja, pero el primero en ser examinado y en pasar consulta genética y hacer un estudio genético de ser necesario es la persona afectada, y en este caso es el hijo. Si en el hijo encontramos una mutación genética, ya sea de cromosomas o ya sea de genes, lo siguiente es buscarlo en los padres. Así es como va la secuencia de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico depende del hijo afectado. Todo estudio inicia con el hijo afectado. Si el hijo, lamentablemente ya falleció o no está disponible para estudio, entonces buscaremos la mejor forma de investigar a los padres, pero no es la ideal. Idealmente, el estudio empieza con la persona afectada, en este caso, si hablamos de familias, los hijos afectados. Volvemos a los criterios de petición de estudios genéticos en la etapa prenatal. Cuando conocemos ya que los padres son portadores, muchas veces ya sabemos que los papás son portadores debido a un hijo afectado y ellos necesitan o quieren acceder a un estudio prenatal. Vamos a ir paso a paso. Entonces, arranquemos de lo básico. ¿Qué necesitamos para estudiar un embarazo a nivel genético? Necesitamos vellosidades coriales o líquido amniótico, según la etapa de gestación en la que estemos. Y de ese tejido podemos correr microarray, paneles y exoma. Adicionalmente, para estos estudios, hacemos un examen adicional que es el estudio de contaminación materna, examen de sangre de la mamá, para poder discriminar a ciencia cierta, correctamente, qué tejido o qué ADN corresponde a bebé y qué ADN corresponde a mamá para evitar confusión y tener un resultado muy, muy certero. Veamos este ejemplo. Esta es una mujer de 30 años con 12 semanas de gestación y su bebé tiene una translucencia nucal de 3 milímetros. Notemos que yo en mis diapositivas trato de usar la palabra bebé y no feto. Hay que humanizarnos como médicos. Estamos hablando de bebés, de personitas que están en formación. Entonces, aquí ya vemos que tenemos un factor de riesgo que es una translucencia nucal ancha. Una mujer de 30 años que no tiene mayor riesgo por edad. Sin embargo, la idea de tener el marcador como translucencia nucal es saber si este embarazo tiene alto o bajo riesgo para una anomalía de cromosomas, aún si mamá tiene una edad menor de 35 años. Entonces, para esta mujer que tiene un marcador ecográfico de alto riesgo para aneuploidía, podemos sugerirle hacer un ADN libre fetal o una prueba invasiva. Si la paciente acepta hacer un ADN libre fetal, está bien, pero hay que recordarle que es una prueba de tamizaje y en lo posible un alto riesgo hay que confirmarlo con una prueba confirmatoria como amniocentesis. En este caso, la paciente escoge hacer una prueba invasiva para tener un resultado del 100% y en la práctica, en su consulta pueden ofrecer o biopsia de vellosidades o líquido amniótico. Como el scope, el objetivo de esta charla es estudios genéticos en sí, no voy a ir por las indicaciones de uno u otro examen, vamos a ir de frente
a lo que es el estudio en sí. Imaginemos que esta mujer se hizo o biopsia de vellosidades o amniocentesis y el resultado del estudio de ese tejido a través de cariotipo obtuvo que la bebé es una niña, 2 cromosomas X indican femenino, la bebé tiene 3 cromosomas 21. Estos 3 cromosomas 21 es lo que conocemos como trisomía 21, y es una trisomía 21 libre de las trisomías 21 más frecuentes que encontramos en los chicos con síndrome de Down. 95% de chicos con síndrome de Down tienen este tipo de trisomía 21 libre. Aquí tenemos el diagnóstico, sabemos que el bebé tiene síndrome de Down. Podemos saber que el riesgo de recurrencia es bajo, ya que es la forma esporádica. Si bien tiene que ver con edad materna indica que a medida que la edad de la mamá aumenta, el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down también aumenta, pero eso no evita que mujeres menores de 35 años también tengan o puedan tener bebés con síndrome de Down. Entonces, de esta forma ayudamos a la paciente a preparar un embarazo. La idea de hacer estudios genéticos no es simplemente, no es decirle a la paciente, ¿sabes qué? Aborta, porque el bebé tiene un problema genético, de ninguna manera. La idea de hacer un estudio genético es preparar un embarazo que puede tener alto riesgo y complicaciones para recibir este bebé de la mejor forma y con todas las herramientas para ayudarlo. En el caso de recibir una noticia de tener un bebé con síndrome Down, es una noticia, un resultado que a nadie le gusta, pero que con tiempo uno aprende, lee al respecto y acepta a un bebé que va a necesitar un poquito más de ayuda que el resto. Esa es la idea de un estudio genético, ayudar a nuestro paciente, que en este caso no solamente es mamá, sino también es bebé. Este es un ejemplo de otro cariotipo, ya sea de líquido amniótico o de biopsia de vellosidades. En este caso tenemos una bebé también, es un bebé de sexo femenino, con una trisomía 18. Aquí tenemos 3 cromosomas 18, eso es lo que conocemos como trisomía 18 o síndrome de Edwards. Edwards no es un síndrome bueno, los bebés fallecen a las horas o días de vida porque existen múltiples malformaciones o si es que no hubiera malformaciones por inmadurez del centro respiratorio en el cerebro, que lamentablemente hace que los bebés olviden de respirar durante el sueño, y esa es una de las principales causas de fallecimiento. Este es un ejemplo un poquito más complicado en el cual vemos una niña también, este es un bebé de sexo femenino con una trisomía 13, 1, 2, 3. La trisomía 13 o pató es como la trisomía 18 en cuanto a pronóstico, es malo. Y adicionalmente en este cromosoma 9 vemos una inversión. Esta inversión de la parte del centro del cromosoma 9 es una variación genética normal que puede estar presente en un pequeño grupo de la población. Ver inversión 9 no es para alarmarse. Aquí lo que básicamente hace el diagnóstico y nos alarma es la trisomía 13. La inversión 9 pudo haber sido heredada de mamá o de papá. Sin embargo, la trisomía 13 es un evento completamente esporádico, así como toda trisomía, que ocurre como un error casual en el momento de la concepción. Ese es otro ejemplo conocido de aneuploidía, muchas veces detectable mediante marcadores ecográficos que luego deberían pasar a diagnóstico oficial a través de estudio prenatal. Aquí vemos una niña, porque no hay cromosoma Y. Todo individuo que tenga ausencia de cromosoma Y es femenino. Cuando hay cromosoma Y, este individuo es masculino. En este caso hablamos de una niña con síndrome de Turner o monosomía X. Aquí se ha perdido un cromosoma sexual. Estas niñas con síndrome de Turner, si bien es cierto que la gran mayoría, así como las otras aneuploidías, se pierden en los primeros meses de gestación, las niñas que llegan a nacer, algunas de ellas tienen problema vascular, coartación de aorta. Un buen grupo de ellas va a tener un diagnóstico posterior, incluso en la niñez, porque suele ser que es la niña más pequeña del salón y es lo que lleva a diagnóstico. De todo ese grupo de chicas con Turner, lo que resalta es que son niñas que tienen una inteligencia normal, un desarrollo intelectual normal. Es cierto que el desarrollo sexual va a ser incompleto por ausencia de un cromosoma X. Sin embargo, cuando tenemos estos resultados
prenatales con anomalía de cromosomas, la gran sugerencia que les doy es pensar en genética como especialidad y que estas parejas vayan a la consulta con genética. Muchas veces los papás tienen la idea de que 45X o trisomía 21 ya son diagnósticos terribles, irrecuperables, pero no es así. Son personas, estos bebés son personas. Y no hay nada más humano que continuar el cuidado médico recibiendo la información adecuada sobre qué significa y de qué se tratan estos síndromes. Incluyendo trisomía 18 y trisomía 13. Si bien son malos y de mal pronóstico, necesitamos conversar sobre qué significan y riesgos de recurrencia. O sea, el cuidado de salud de esta pareja no debe detenerse en tener el resultado de cariotipo, sino pasar por la especialidad, que en este caso es genética, que les pueda conversar a los papás de qué significan estos síndromes, para que tengan una mejor idea de qué están, con qué están lidiando. Pasemos al microarray de cromosomas. Cuando hablamos de microarray de cromosomas, ya hablamos de condiciones más raras y de exámenes más sofisticados. El microarray de cromosomas detecta pedazos de cromosomas muy chiquitos que faltan o sobran, llamados variación del número de copias. Y son tan chiquitos que no se ven bajo el microscopio, o sea, cariotipo va a salir normal. Detecta neuploidías también, al igual que cariotipo, y además detecta pedacitos que faltan y sobran muy chiquitos que no se ven bajo el microscopio. No detecta translocaciones balanceadas. Eso es importante saber, porque puede brindar, este estudio de microarray puede brindar un diagnóstico, pero no necesariamente el riesgo de recurrencia si es que uno de los padres porta una translocación que predispone a una anomalía de cromosomas estructural. Para mejorar la idea del microarray, el microarray, llamado también CGH o micromatrices, en su traducción al español, va a detectar anomalías de cromosomas pequeñas y que no se ven bajo el microscopio, y las que ve el cariotipo también bajo el microscopio. Entonces, microarray va a abarcar a ambos. Sin embargo, esto es para el bebé. Cuando queremos saber riesgos de recurrencia, muchas veces a los padres tenemos que hacerles cariotipo para saber si existe o no alguna translocación balanceada que los predisponga a tener bebés afectados en el futuro. ¿Cuándo usar cariotipo? Cuando el ADN libre fetal señala un riesgo específico, ya sea, por ejemplo, trisomía 21 o monosomía X, que son anomalías detectables fácilmente bajo cariotipo. O cuando existe una malformación muy sugerente de una neuploidía, por ejemplo, 13 duodenal o defecto auriculoventricular que señalan T21. ¿Cuándo usamos microarray? Cuando hay malformaciones mayores que no corresponden a un síndrome específico. Recordar que la gran mayoría de malformaciones mayores aisladas no tiene alteración genética conocida. Entonces aquí buscamos una causa, pero no debe sorprendernos si microarray también puede salir normal. Microarray es mucho más costoso que cariotipo, y si hablamos de exámenes prenatales desde microarray en adelante, ya son exámenes que no se hacen en Perú, los hacemos fuera. ¿Y por qué los hacemos fuera? Porque en sí, a pesar de ser caros, siguen siendo más baratos hacerlos fuera que hacerlos localmente. La cantidad de muestras que se requiere para hacer microarray o secuenciación es muy alta y no se cubre con la demanda actual, al menos no en la parte privada. Este es un ejemplo. Aquí tenemos un embarazo con un bebé que tiene anomalía cardíaca y vascular y restricción de crecimiento intrauterino. Hacemos microarray para detectar anomalías de cromosomas muy pequeñas bajo el microscopio que no se van a ver directamente en el cariotipo. Y encontramos que este bebé tiene síndrome de Williams o de lesión o pérdida del brazo largo del cromosoma 7. Es la gráfica que vemos en la gráfica de microarray, que nos demuestra que hay ausencia de material en el brazo corto del cromosoma 7. Y tenemos ya un diagnóstico que brindar a la familia, a la pareja. Aquí, por ejemplo, tenemos un embarazo, un bebé que tiene restricción de crecimiento intrauterino y microcefalia. Si bien Cri-du-Chat es un síndrome que potencialmente puede ser detectado en cariotipo, si la lesión o pérdida del brazo corto de cromosoma 5 es muy pequeñita, esta no va a poder ser detectada en cariotipo y tenemos que pasar a microarray. En este caso hicimos microarray y efectivamente detectamos la pérdida de un pedazo del cromosoma 5. Este es el diagrama del cromosoma, y aquí vemos que hay una pérdida, más o menos para visualizar lo que se ve en el microarray de la data cruda antes de ver el reporte.
Bien, entonces hemos visto cómo podemos hacer tamizaje a través de ADN libre fetal, cómo podemos hacer pruebas confirmatorias con cariotipo, cómo podemos expandir nuestro potencial diagnóstico a través de microarray, pero hasta microarray llegamos a cromosomas. Hemos visto exámenes que nos permiten discriminar anomalías de cromosomas, pero cromosomas no corresponden a todas las causas genéticas de condiciones genéticas. Ahora debemos pasar a genes. Si es que tenemos un bebé con problemas, con alguna característica que cromosomas no puede explicar. Entonces pasamos a lo que es secuenciación en genes. Secuenciación es como llamamos al método de laboratorio para examinar varios genes al mismo tiempo. Entonces, a través del análisis de un grupo de genes podemos llegar a un diagnóstico. Y ese grupo de genes tiene que tener un denominador en común. Por ejemplo, un diagnóstico específico. El panel que escojamos debe tener un propósito. Por ejemplo, hidrops fetal. Hidrops fetal es un hallazgo ecográfico que lo vemos con frecuencia. Y usualmente lo que hacemos es hacer cromosomas para ver si este bebé tiene monosomía X o alguna otra anomalía de cromosomas como T21, T18, T13 que puedan explicar este hidrops. Si cariotipo sale normal, tenemos la opción de hacer microarray y sale normal, pasamos a panel, porque en panel vamos a analizar este grupo de genes que tiene que ver con hidrops fetal como característica clínica. Entonces, este es un caso de un bebé con hidrops fetal, tiene un TORCH negativo, tiene un cariotipo normal, un microarray normal. Entonces pasamos al análisis de 87 genes, cuya alteración en uno de estos genes puede causar hidrops. Este es el panel, son los genes analizados, y este panel resulta que es normal. Entonces, siempre recordemos que hay un grupo de condiciones que si bien parte de ellas puede tener un origen genético, hay una parte que tiene un origen idiopático. 20% de todos los hidrops tiene un origen idiopático. ¿Esto de qué nos sirve? Es muy esperanzador para decirle a la familia, ok, hemos buscado condiciones muy severas, muy malas, que afortunadamente están descartadas porque el panel está normal. Entonces esperamos que el bebé mejore luego del nacimiento. Y este específicamente es un caso de un recién nacido que recibió diuréticos, el edema bajó, sigue en controles, pero afortunadamente el hidrops pasó. Nunca supimos qué ocurrió, pero es esperanzador ver que este niño continúa su crecimiento sin mayor problema. Y actualmente ya debe tener, bueno, este es del 2017, o sea, ya tiene sus años y tiene un buen desarrollo. Eso lo vemos ahora, pero imagínense en el momento del nacimiento, en los días, primeras semanas de vida, tener un bebé en UCI es realmente una crisis, un drama total, es la desesperanza total. Entonces, estos estudios sí nos pueden ayudar a mejorar el pronóstico y aliviar a la familia en espera de mejoría de este bebé, que afortunadamente en este caso ha resultado con una buena evolución. Este es otro caso en el cual vemos un bebé de 19 semanas con hidrops fetal. Este bebé sí fue un óbito, pero antes de la pérdida pudimos hacer un cariotipo de líquido amniótico y aquí vemos que hay un pedacito, la última banda de cromosoma 13 se ha perdido. Esta es una lesión de la parte distal del brazo largo del cromosoma 13. Esta es la causa del hidrops fetal, una anomalía de cromosomas. Este es un bebé masculino, un varoncito. Esto nos sirve no solamente para tener un diagnóstico del bebé, sino también para ir a los padres. Cuando vemos anomalías estructurales, no de número total, sino anomalías estructurales, tenemos que estudiar a los padres y hacer cariotipo de los papás para saber si esa anomalía ocurrió de nuevo o por primera vez en el bebé o si es producto de una translocación balanceada de uno de los padres. Entonces, es así como nos ayuda el cariotipo. No solamente brindar un diagnóstico y una causa a la condición que vemos, sino también nos ayuda a movernos a estudiar a los padres de ser necesario, como en este caso. Aquí tenemos otro caso que reúne todo lo que hemos visto. Este es un bebé que tuvo una translocación local ancha detectada en la ecografía genética, entre comillas. Como genetista, a mí no me gusta decir la ecografía genética porque no examina ADN.
se sobreentiende que al decir genética lo que busca es marcadores para condiciones genéticas que en este caso son las aneuploidías. Pero continuemos llamándole ecografía genética porque ya todo el mundo usa ese nombre. Entonces, a este bebé o este embarazo, a esta señora, a esta paciente se le hizo un ADN libre fetal, un prenatal no invasivo, que indicó bajo riesgo para aneuploidía. Y luego un cariotipo para el líquido amniótico que salió normal. Entonces, al 100% descartamos trisomía 21, monosomía X, etc. Al nacer, este bebé tenía cuello ancho, orejas de implantación baja, hidronefrosis derecha y estenosis de la válvula pulmonar. Esta foto es tomada de internet de un bebé más grande, pero sí podemos notar que este bebé tiene algunas características particulares como ojos bien separados, párpados con una tendencia a estar caídos, tiene un aspecto caído, un filtrum de labios plano, cuello ancho. Estas caritas son muy típicas de un síndrome que se llama Noonan. Entonces, ya avanzamos bastante con la batería prenatal y al nacer este niño, si bien fenotípicamente ya tiene un aspecto de Noonan, la confirmación viene a través de panel, que es la secuenciación de genes que están asociados a un diagnóstico en particular. En este caso, el panel que usamos fue Noonan y resulta que este niño tiene efectivamente una mutación en uno de los genes asociados a Noonan, diagnóstico Noonan. ¿De qué nos sirve esto para los padres? Saber el riesgo de recurrencia. Si ninguno de los padres tiene esta mutación, no tienen una, por lo tanto su riesgo de recurrencia es mínimo para una siguiente gestación. El famoso exoma y el famoso genoma. Panel, que es lo que hemos visto anteriormente, va a analizar grupos de genes particulares para diagnósticos particulares. Exoma y genoma son estudios masivos, amplios, que van a analizar todos los genes que tenemos los seres humanos y se usan en caso el diagnóstico no sea tan específico como hidros fetal o fémur corto o cardiopatía, por ejemplo. Si tenemos muchas malformaciones en común en un mismo bebé y no sabemos, queremos ampliar nuestro potencial diagnóstico al máximo, es cuando empleamos exoma y genoma. Exoma va a analizar a los exones que contienen información codificante en el ADN. El genoma va a analizar no solamente a los exones, sino también a los intrones, de ahí que es mucho más completo, y mucho más caro también. Pero son herramientas que ya están al alcance a nivel clínico y de laboratorio para hacerlo incluso a nivel prenatal. Sí aclaro que lo validado para el estudio prenatal es exoma, aún no genoma. El exoma analiza 20.000 genes aproximadamente, se requiere de una información clínica exhaustiva para tamizar los genes, es decir, necesitamos información médica, no es simplemente un análisis que se enciende la máquina y ya tenemos un resultado. Para poder obtener ese resultado necesitamos información clínica. Si hay arteria única, si hay bajo peso, si hay restricción de crecimiento intrauterino, cuántas malformaciones hay, toda la información posible que se pueda obtener debe ser introducida al exoma. Uno de los baches en estos estudios más sofisticados desde microarray, paneles y exoma es encontrar una mutación que hace el diagnóstico o encontrar todo normal, y el bache en sí es encontrar una variante de significado incierto, que es un cambio en el ADN que no se ha visto antes y que no tiene mayor información para decir si causa una enfermedad. Entonces, encontrar una variante de significado incierto no es un diagnóstico y la asesoría genética se complica porque los padres quieren una respuesta, un diagnóstico en específico, pero un incierto no da esa posibilidad de obtener un diagnóstico certero. Simplemente es una alteración que encontramos, pero que no sabemos qué significa. La tomamos con pinzas y básicamente el resultado se considera como normal. Obviamente esto cambia según el contexto de qué gen es el afectado y qué mutación es la afectada. Vayamos a un ejemplo más frecuente en lo que es obstetricia. Por ejemplo, encontrar un fémur corto. Fémur corto es sinónimo de síndrome Down, de anomalía de cromosomas, pero también puede ser producto de una anomalía genética, de genes, monogénicos, no de cromosomas. Entonces, en este bebé se evidencia fémur corto, en la ecografía fetal, así como extremidades muy cortas, macrocefalia y ventrículo izquierdo hipoplástico. Entonces, aquí se sospecha ya de una displasia esquelética, no tanto de trisomía 21, en este caso la sospecha es displasia esquelética,
Y displasia esquelética no es un grupo de condiciones que no es causada por anomalía de cromosomas. La causa es una anomalía monogénica, es decir, en un solo gen. Aquí lo que tenemos que hacer idealmente es un panel, no cromosomas. Panel versus exoma ya depende de otras, otros hallazgos ecográficos y de lo que los padres quieran obtener como resultado. Es una conversación que se plantea y la tenemos con los papás. En este caso, hicimos el panel y aquí, bueno, es el paciente con una posible displasia teratofórica, rizomelia, tórax en campana, insuficiencia respiratoria. Este bebé llegó a nacer y los papás no aceptaron hacer un estudio prenatal, pero sí colectar sangre de cordón en el momento de la cesárea, y es lo que hicimos. Entonces, yo como genetista nunca entro a sala de operaciones, esta fue una de las pocas veces, yo entro, dejo mi tubo, colecto la sangre y me llevo mi tubo para el análisis, porque sabíamos que el bebé tenía mal pronóstico, al tener tórax en campana, sabíamos que iba a morir pronto, a no ser que ella se haya conectado inmediatamente a un ventilador. Como el diagnóstico de displasia tanatofórica era muy certero y a la ectoscopía el bebé tenía displasia tanatofórica, los papás optaron por un manejo paliativo y cuidados paliativos en el bebé. Cuando salió el resultado, confirmamos que este bebé tenía displasia tanatofórica por una mutación conocida en el gen FGFR3, que está asociado a displasia tanatofórica, y otras mutaciones en el mismo gen van a producir lo que conocemos como acondroplasia e hipocondroplasia. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Uno, confirmamos el diagnóstico. Dos, sabemos que esta condición es un evento completamente casual, no es hereditario, no todo lo genético es hereditario. Y los papás tienen el alivio y la esperanza de tener un siguiente embarazo en forma natural con riesgos mínimos para que una condición de este tipo vuelva a ocurrir. Entonces, esa es la importancia del estudio genético, confirmar y saber riesgos de recurrencia. Palabras breves sobre el gen FGFR3, ocasiona acondroplasia y displasia tanatofórica, que es la forma más severa de acondroplasia. Las mutaciones son monogénicas, son del gen y no son visibles ni en cariotipo ni en microarray. Entonces, nuevamente recalco que estudios genéticos existen muchos y cada uno tiene un objetivo. Un estudio genético no significa que va a buscar todas y absolutamente todas las condiciones genéticas que hay, sino que tiene un objetivo en particular. Y otro objetivo en particular es esta expansión de tripletes. Esta es una gestante con distrofia miotónica tipo 1. Ella ya sabe que tiene distrofia miotónica tipo 1. Es una debilidad muscular. Usualmente hay miotonía, una contracción sostenida de manos, que puede progresar a uso de silla de ruedas. Esta señora quiere tener un bebé, sabe de su riesgo, que es 50% de tener bebés afectados, y está en proceso de fertilización in vitro. Ya tiene embriones fecundados y estudiados para distrofia miotónica tipo 1. Como estamos en genética, DM1 es distrofia miotónica tipo 1, no diabetes mellitus. Pero sale gestando espontáneamente, porque la naturaleza es así, las cosas pasan. Entonces, para saber si este bebé heredó la distrofia miotónica, si hicimos una biopsia de vellosidades coriales, hicimos mucha gente, yo como genetista no hago biopsias de vellosidades ni hago miocentesis, eso lo hace el ginecólogo especialista, y yo como genetista recibo la muestra. Entonces, yo obtengo mi muestra para vellosidades coriales y lo que hago es correr mi examen de expansión de tripletes para la distrofia miotónica de tipo 1. Entonces, este es un estudio genético diferente al resto, muy específico para esta enfermedad. Entonces, nuevamente recalco. Genética es una especialidad pequeña, pero que existe. Por favor, tómenos en cuenta en estas situaciones de difícil diagnóstico para poder obtener un resultado adecuado y una consulta integral para nuestros pacientes. Esta expansión de tripletes es diferente de microarray, diferente de cariotipo, diferente de paneles. Y lo que obtuvimos es que la bebé era una niña, porque también hicimos ADN libre fetal y sabíamos que era una niña. Resulta que esta bebé, eso se le sube la mamá, eso se le sube la mamá. Ella tiene distrofia miotónica porque tiene el exceso de repeticiones. Y en la niña, en la bebé,
la bebé es un resultado negativo. Ella no es portadora de la distrofia miotónica porque no heredó la expansión de tripletes. Todos tranquilos y contentos, mamá continúa su embarazo, es más, la bebé ya nació sin mayor intercurrencia y sabemos que no tiene distrofia miotónica. Seguramente ya en sus próximos embarazos utilizará los bebitos concebidos por in vitro. Finalmente, quedémonos con esta diapositiva. La importancia de un diagnóstico genético determina conocer una causa específica sobre la cual tenemos un diagnóstico para conocer el pronóstico y qué complicaciones puedan presentarse a futuro, brindar información sobre el manejo. No vamos a poder cambiar ese error genético, pero sí podemos mejorar el manejo, en este caso del bebé por nacer, y conocer el riesgo de recurrencia en un siguiente embarazo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tengo entendido que yo leo la pregunta y el público las contesta. Entonces voy a leer la pregunta, imagino que las respuestas irán apareciendo en el chat, o si no, espero un minutito mientras van pensando la respuesta y yo misma digo la respuesta. ¿Está bien, Omar? ¿Más o menos es así la dinámica? ¿O solamente leo las preguntas y los oyentes las resuelven en casa? Lee las consultas, doctora, del chat. Ok, del chat, muy bien. Entonces, veamos la primera pregunta. En el ADN libre fetal, recordemos que es el examen de tamizaje, busca el riesgo del bebé de tener una anomalía de genes, A, genes, B, epigenética, C, de cromosomas o D, de mitocondrias. La última oportunidad. ADN libre fetal busca el riesgo del bebé de tener una anomalía de A, genes, B, epigenética, C, cromosomas, D, mitocondrias. Yo doy clases en pregrado, doy clases en posgrado, yo suelo llamar a los ¿cómo se dice? Oyentes, espectadores, alumnos, e invitarlos a participar. No voy a hacer eso, obviamente, porque estamos en una sesión un poco más seria. Bueno, voy a dar la respuesta. El ADN libre fetal busca el riesgo del bebé de tener una anomalía de cromosomas. No se ven mitocondrias, no se ve epigenética y no se ven genes. El ADN libre fetal busca riesgo para cromosomas. Y para recordarlo es principalmente riesgo de síndrome Down, que es lo más conocido. Sigamos. La translucencia nucal ancha y o hueso nasal ausente son marcadores de riesgo alto para A, aneuploidía, B, defecto del tubo neural, C, teratogenia, D, translocación balanceada. Bueno, entonces, veamos la respuesta. La translucencia nucal ancha y o hueso nasal ausente son marcadores de riesgo alto para, la respuesta es A, aneuploidía. Aneuploidía es una anomalía de cromosomas de número, es decir, la translucencia nucal ancha y o hueso nasal principalmente marcan el riesgo para síndrome Down, monosomía X, y también, aunque con una menor sensibilidad y especificidad, para trisomía 3 y trisomía 18. Defecto del tubo neural, no. Directamente la ecografía, y los ginecobstetras saben mucho más que yo, la misma ecografía va a detectar anomalía morfológica en sí de lo que es el tubo neural. No compromete o no se basa en translucencia nucal ancha o hueso nasal. C, teratogenia. Teratogenia es el efecto de una medicina, radiación o agente externo que modifique a un bebé genéticamente sano. Eso no busca translucencia nucal ancha ni hueso nasal. Y de translocación balanceada. Translocación balanceada es una anomalía de cromosomas que implica cambio entre dos o más cromosomas, cambio de pedazos de cromosomas, pero mantiene intacto el contenido genético, o sea, no se traduce en ningún problema de salud, pero sí se traduce en riesgos de pérdida gestacional y de tener bebés con anomalías de cromosomas para la persona que es portadora. En caso una pareja tenga un hijo afectado con autismo, luego de pasar consulta por genética, porque recordemos que si una pareja tiene un hijo afectado, todo estudio para saber si ellos son portadores o de alguna mutación, esta información debe hacerse primero examinando al hijo afectado. El estudio genético debería empezar por A, los padres del hijo afectado, C, los abuelos del hermano asintomático. Veamos la respuesta. La respuesta es aquí que si una pareja tiene un hijo afectado con autismo,
el estudio genético debería empezar por el hijo afectado. Por el hijo afectado. Si en el hijo afectado encontramos el diagnóstico y encontramos el mecanismo genético de esa condición, ese mecanismo genético que nosotros llamamos mutación puede ser ubicado en los padres. Pero yo no puedo investigar a los padres directamente. Podría, pero no es la mejor forma. Idealmente siempre se debe investigar a la persona afectada. Entonces siempre se empieza con el hijo afectado, el familiar afectado, y a partir de ese familiar es que se busca qué otra persona podría estar en riesgo de ser portadora de esa condición. Y me parece que esta es la última pregunta. El tejido usado para poder hacer un diagnóstico prenatal a través de cariotipo es A, vellosidades curiales y líquido amniótico; B, vellosidades curiales y cara materna de placenta; C, sangre materna. Tenemos que aquí estamos usando cariotipo. Para cariotipo necesitamos tejido directo del bebé. Finalmente la respuesta aquí es, necesitamos usar vellosidades curiales y líquido amniótico. Esa es la respuesta. Muchas gracias por su atención. Si hubieran más preguntas, encantada de contestar. Muchas gracias.